Uno, dos. Uno, dos. Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno es alabar juntos, ¿verdad? Eso es solo un anticipo del cielo, cuando personas de toda lengua, tribu y nación estemos frente al Cordero. Usted se imagina, tirando nuestras coronas ante aquel mar de cristal y dándole honor a aquel que es digno. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de Santiago. Específicamente vamos a estar enfocándonos en los versículos 1 al 13 del capítulo 2, Santiago 2, 1 al 13. Y el título de esta administración es La misericordia y el vulnerable. Pero el enfoque va a estar específicamente en el tema de la acepción de personas. Y antes de iniciar, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para pedirle a Dios que bendiga la administración. Señor y Dios, creador, sustentador y redentor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, porque solamente tú eres digno. Y para nosotros es asombroso, increíble el hecho de pensar de que tú, el alto y sublime, el santo, 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 que habitas en luz inaccesible, te hayas complacido en mirar con agrado, en mirar con especial atención a aquellos que son bajos y humildes de espíritu. Por eso, Señor, te damos gloria por tu gracia. Y te damos gracias también porque podríamos estar en tantos lugares en este momento. Pero mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de aquí. Mejor es un día aquí junto con tu pueblo, alabándote y edificándonos mutuamente con la visión tuya del Dios Santo que nos hace felices, que estar allá afuera. Gracias por haber movido cielos, tierra y mar para tenernos aquí. Gracias por habernos dado la oportunidad de elevarte nuestras oraciones. Gracias por habernos dado la oportunidad de haberte cantado, Señor, de abrir nuestros labios y expresarte con nuestras bocas que tú eres la satisfacción y el deleite de nuestras almas. Te damos gracias también porque nos concedes el gran privilegio de sentarnos para escuchar tu palabra. Por eso te rogamos, ayúdame. Ayúdame como portavoz de tu palabra escrita a ser fiel y apasionado con aquellas cosas que me has enseñado en lo secreto y sobre todo no solamente exponerlas en palabras, sino también con el ejemplo. Señor, no permitas que salgamos de aquí igual que como entramos. Ayúdanos a salir mejores y más parecidos a Jesús. Perdona nuestros pecados y que nuestros pecados no sean un obstáculo para que podamos ver tu gloria, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. La misericordia y el vulnerable, específicamente la acepción de personas. Y yo quiero repasar algunos conceptos que se vieron la última vez que estudiamos la carta. Ustedes recordarán que los hermanos a quienes Santiago escribió esta carta estaban experimentando muchas pruebas, pero de manera más particular, cuando uno mira a través de la carta, uno puede percibir una prueba particular que brilla por su presencia. Vemos en el capítulo 1 cómo había un conflicto de clases dentro de la iglesia. Vemos en el capítulo 2 y veremos hoy de manera más particular cómo había unos patrones ricos que estaban oprimiendo a los pobres y específicamente pobres de la iglesia. Y veremos eso nuevamente en el capítulo 5, versículos 1 al 6, cuando se habla de cómo esos patrones opresores no le estaban pagando a sus trabajadores porque básicamente querían acumular más de una manera egoísta. Pero se dijo, se sigue diciendo y se seguirá diciendo
que el tiempo de prueba también es un tiempo de tentación. ¿Por qué? Porque mientras estamos expuestos a presiones externas, el diablo estará susurrando a nuestros oídos que Dios no es bueno y que no quiere lo mejor para nosotros. De hecho, usted recordará que una de las tentaciones particulares que estos hermanos estaban enfrentando era la tentación al autoengaño, a engañarse ellos mismos. 3 veces se lo dijo en el capítulo 1. O sea, si usted pensaba que estar bajo prueba lo exonera de tentación, no es así. Estar en pruebas también es una persona bajo prueba está propenso a ser tentado por el diablo. Y de manera particular vimos cómo una de las formas en la que una persona se puede autoengañar a sí misma es creyendo que es suficiente tener una religión ritual, descuidando asuntos morales como por ejemplo el control de la lengua. Ustedes recuerdan que vimos, Santiago les dice a ellos, si alguno se cree religioso con todos estos rituales, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. ¿De qué sirve venir a orar si las oraciones nuestras se nutren del chisme de otros hermanos? Para poner un ejemplo. Pero ese no es el único particular que se estaba descuidando. Como veremos hoy y veremos en los próximos estudios, también algunos hermanos estaban contentos y satisfechos con su religión ritual, pero lamentablemente estaban descuidando la misericordia. Específicamente la misericordia hacia el afligido, que es donde vamos a estar enfocándonos. Y ese será el enfoque en los próximos 3 estudios, si Dios quiere, la misericordia hacia el afligido. ¿Qué era lo que estaba pasando de manera particular? Como ya se dijo, dentro de la iglesia aparece un conflicto de clases. Y en medio de ese conflicto, lamentablemente los más vulnerables estaban siendo no solamente descuidados, también menospreciados. Pastor, dígame, cuando usted dice los más vulnerables, ¿a quiénes se refiere? ¿A los necesitados, a los oprimidos, a las viudas y a los huérfanos? O sea que en medio de ese conflicto de clases, muchos estaban satisfechos con su religión ritual, mientras al mismo tiempo descuidaban y menospreciaban a los afligidos. Y como vamos a ver, Santiago le dedica al menos 3 porciones de la carta al tema de la misericordia. ¿Y cuál es el punto? El punto principal es este. Ustedes recordarán cuando expusimos Santiago 1:27 que dice: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Tú quieres saber cuál es la religión verdadera? No solamente refrenar la lengua, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. En otras palabras, el punto principal de este estudio y de otros más que vienen es este: que la misericordia hacia el afligido es un claro indicativo de qué tan verdadera es nuestra religión. ¿Usted quiere que se lo repita? Al final, usted puede venir a la iglesia, usted puede leer su Biblia, usted puede orar, usted puede ayunar, todo eso está bien. Pero hay un indicativo claro de que nuestra religión es verdadera y que nunca debe ser descuidado. Y ese indicativo es la misericordia hacia el afligido. Pastor, dígame, ¿qué es misericordia? Es una buena pregunta que deberíamos responder antes de desarrollar nuestro texto. La misericordia, fíjate que la palabra misericordia tiene dentro la palabra miseria, porque eso es la misericordia. Es un sentimiento interno que al ver la miseria y el dolor de otros, ya sea física o espiritual, reacciona ante ello. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús vio a la viuda de Naín? Hace poco tiempo se predicó que dice la Biblia que él se enterneció. Al ver esa condición de miseria, se enterneció significa que todos los órganos internos se le movieron. Sintió compasión. Pero la misericordia no solamente es ese sentimiento interno que al ver la miseria y el dolor reacciona con compasión,
es que además busca de manera práctica suplir la necesidad que ha llevado a esa persona a la miseria. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos una iglesia bajo prueba, una iglesia siendo tentada al autoengaño y específicamente a creer que eran suficientes los rituales, pero estaban descuidando la misericordia, cuando la misericordia es un claro indicativo de qué tan verdadera es nuestra religión. ¿Qué es la misericordia? Eso que se mueve dentro de usted, que le mueve todos los órganos internos cuando usted ve a una persona en miseria, pero que le lleva al mismo tiempo a suplir la necesidad de esa persona en medio de su miseria. Y como les había dicho, el tema de la misericordia, Santiago lo desarrolla en 3 porciones. En una de ellas habla de la acepción de personas, en otro habla de la indiferencia hacia los necesitados y en otra habla de la explotación de los patrones ricos. Pero hoy, como se ha dicho más de una vez, vamos a estar enfocándonos en el tema de la acepción de personas. Y leo el versículo 1 como introducción para luego seguir desarrollando el resto del capítulo. El capítulo 2, verso 1 inicia así: después de haber dicho que la religión verdadera es la que visita o cuida a las viudas y a los huérfanos en su necesidad, agrega inmediatamente: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y vamos a ver 4 cosas a partir del texto de esta actitud de acepción de personas o de favoritismo. Vamos a ver de qué se trata, cómo lo ilustra Santiago, qué tan serio es esto y cuál es la conducta que Dios espera de nosotros. Comencemos con lo primero: acepción de personas. ¿Qué es eso? Hay al menos 3 referencias en el texto que nos van a ayudar a definir este mal. La primera referencia está en el verso 1, si usted quiere puede ir marcando conmigo. Dice: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Vaya notando eso ahí. La segunda referencia está en el verso 3, cuando Santiago habla de darle una atención especial a unas personas en particular, en este caso a los ricos. Y la tercera referencia la tenemos en el verso 6, cuando se habla de una actitud de menosprecio a otro grupo, en este caso a los pobres. Entonces mire las 3 palabras claves: favoritismo, trato especial a un grupo, menosprecio a otro grupo. Creo que estamos listos para dar una definición de lo que es acepción de personas. Acepción de personas es esa actitud que es contraria a la fe y al señorío de Cristo, porque note que él dice: no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Es decir, que la acepción de personas es una actitud contraria a la fe, contraria al señorío de Cristo, que nos lleva a favorecer o a dar una atención especial a unos en detrimento de otros. ¿Está bien ahí, verdad? Sale del texto. Una actitud contraria a la fe cristiana, que le da una atención especial a unos en detrimento o menospreciando a otros. Y es aquí donde se levanta la pregunta, porque cuando se habla de este mal, esta es mi experiencia, nadie se siente aludido. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Se habla de acepción de personas y muy difícil que una persona se sienta aludida, y me estoy incluyendo. Cuando yo leí este texto, yo decía: bueno, pero aquí yo no voy a llevar mucha cajeta, porque como que yo, mire, cuando yo fui desarrollando el tema, yo dije: yo soy culpable de esto y muy, y como dice el pastor Arocha, y tú también. Ahora, ¿qué puede llevar a una persona dentro de la comunidad cristiana a mostrar favoritismo a unos y a menospreciar a otros? Es aquí donde el ejemplo que él utiliza nos va a ayudar. Versículos 2 y 3. Porque
si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto al estrado. ¿Qué es lo que está pasando? Dentro de esta comunidad formada por hermanos que tenían su fe en el Señor Jesucristo, resulta que a pesar de todo lo que ellos conocían sobre el amor, en sus cultos, fíjense que él dice, si en vuestra congregación entra, en sus cultos que estaban abiertos a todo tipo de público, se estaba dando esa actitud de favoritismo hacia unos y de menosprecio hacia otros. ¿A quién estaban favoreciendo? ¿A quién le estaban dando un trato especial? O a los ricos, que dicho sea de paso, vas a ver más adelante que estos ricos no eran cristianos. Venían de visita a la iglesia. Probablemente algunos patrones o patrones de algunos hermanos de la misma iglesia llegaban, ya tú sabes, que ahí no había agáchate butí por ningún sitio y que no había visto un plátano en su vida. Llega a la iglesia, inmediatamente le dan un trato, lo tratan con favoritismo o un trato especial. Le dan un saludo especial, le dicen shalom, Dios te bendiga, y en todos los idiomas. Y además, usted sabe que en el mundo bíblico, los fariseos les daban mucha importancia a ciertos asientos. Mientras más adelante, más dignidad. Así que llegaba el hermano, ya tú sabes, como dicen los puertorriqueños, seteado, y salían a recibirle shalom, gracia, paz, misericordia y todas las bendiciones del mundo. Y ven, siéntate aquí adelante. Y después entraba un hermanito de la iglesia, pobre, porque estos pobres, como vamos a hacer, sí eran parte de la comunidad. Entraban, no tenían el mismo lujo, no tenían el mismo estatus. Y dice el texto que en menosprecio a ellos, pues no le daban un saludo tan afectuoso. Y arriba de eso le decía, mira, ponte allá atrás. Y si no hay silla, mira, ahí hay mucho piso. Más o menos una forma de ilustrarlo. O sea, le daban un lugar humillante o simplemente no le daban lugar alguno. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una atención especial al rico? ¿Por qué un menosprecio al pobre? La razón es sencilla. Por causa de las posesiones y por causa de la apariencia. Hermano, lo admitamos o no, el estatus social y la apariencia juega un papel muy importante a la hora de discriminar, de darle atención a una persona y de menospreciar a otra. Así que les propongo una cosa. Con este ejemplo vamos a ampliar la definición. ¿Qué es acepción de persona? Es aquella actitud que es contraria a la fe y al señorío de Cristo, que nos lleva a favorecer o a dar un trato especial a unos y a menospreciar a otros, oye ahora el agregado, por criterios puramente carnales, como por ejemplo las posesiones, la apariencia, atentando así contra la dignidad de otros seres humanos, como humanos y como cristianos. De modo que no es simplemente favorezco a este y menosprecio a este. Es por una razón carnal, ya sea posesiones o ya sea apariencia. Ahora bien, el hecho de que Santiago se haya enfocado en ese particular no significa que esa es la única razón por la cual hacemos acepción de personas. Hay otros criterios carnales. ¿Qué tal la capacidad? A veces se le da un trato especial a ciertas personas en detrimento de otros porque tiene una capacidad o una inteligencia que sobresale. La apariencia. A veces se trata mejor al buen mozo que al feo, vamos a hablar claro. Y no solamente de ese tipo, la apariencia también en el vestir. Yo veo que ese hermano entró con una camisa que la compró en una tienda cara y esta la compró en Agáchate Boutique, y al final eso puede jugar un papel importante en esto. La fama. Puede ser que la persona no sea rica, pero tiene mucha fama, es de mucho renombre
y hay una tendencia en nosotros en darle una atención especial a ese. El prestigio, el poder, la influencia. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a tratar a alguien mejor y a menospreciar al otro. Dice un comentarista: aunque Santiago tiene en mente un solo elemento, el estatus social, la parcialidad se manifiesta de muchos modos, todos los cuales valoran al hombre según lo que tiene y según lo que aparenta. Así que, en fin, lo que Santiago está diciendo cuando describe este mal y lo ejemplifica, es que el creyente debe apartarse de este pecado de discriminación. La discriminación, el favoritismo, la acepción de personas es un pecado que no debería tener lugar en la comunidad de la gracia. No debería tener lugar en un corazón que ha conocido la gracia. Tampoco debería tener lugar en una comunidad que ha conocido la gracia. Dice Matthew Henry: los que profesan fe en Cristo como Señor de la gloria no deben hacer acepción de personas por las solas circunstancias y apariencias externas, de manera que no concuerdan con su profesión de ser discípulos del humilde Jesús. Ahora bien, aquí viene, yo diría, que la pregunta más importante de este estudio: ¿es esto tan serio? Porque yo le voy a decir una cosa. Uno dice: yo no estoy matando, yo no estoy robando, yo no estoy adulterando, yo no estoy golpeando a nadie. ¿Es esto tan serio? Santiago dice que esto es bien serio y da 6 razones. No una, no dos, 6 razones para mostrarnos lo serio que es esto. Primera razón: cuando nosotros mostramos acepción de personas o mostramos favoritismo a alguien en detrimento de otros, estamos siendo inconsistentes con la fe que profesamos. La acepción de persona es inconsistente con la fe que se profesa. El verso 4 dice: ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? Saben que por primera vez profundicé en esa frase y no había notado lo que significa. Cuando él dice no habéis hecho distinciones entre vosotros, literalmente la frase griega dice: ¿no estáis divididos? Y para mi sorpresa, él no está hablando de la división entre un hermano y otro. Él se está refiriendo a cómo en una persona puede haber una división entre lo que dice creer y lo que está practicando. Cuando él dice no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos, la idea es: si ustedes hacen esto, hay una división clara entre lo que ustedes dicen creer y lo que están haciendo. De hecho, hay una traducción que me impactó que dice lo siguiente: si ustedes hacen eso, ¿no sois inconsecuentes con vosotros mismos? ¿Y dónde está la contradicción? Mira el verso 1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahí está el punto. Yo digo que mi fe está en el Señor Jesucristo. No, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero cuando yo hago acepción de personas, le estoy dando más importancia a la gloria de este mundo, a la gloria de las riquezas, a la gloria de la apariencia. ¿Te das cuenta dónde está la inconsistencia? Yo digo mi fe está en el glorioso Jesucristo, pero en la práctica le estoy dando más importancia a la gloria de las riquezas. Sobre esto dice Francisco Lacueva: tal actitud es inconciliable con la profesión de fe cristiana, la cual está centrada en nuestro Señor Jesucristo, Señor de los ricos y de los pobres. Así como el Señor no tiene favoritismos, pues que Él reciba a todo el que a Él se allega, sea rico o sea pobre. En otras palabras, ¿por qué la acepción de personas es tan serio? Porque muestra una división entre lo que decimos creer y lo que estamos practicando. Segunda razón, ¿por qué esto es serio? Porque cuando hacemos acepción de personas nos estamos convirtiendo en jueces y no en buenos jueces, porque hay buenos y hay malos. Mira el verso 4.
no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que cuando yo hago acepción de personas, yo estoy emitiendo un juicio de valor. ¿Ay, por qué? Porque le estoy dando más valor a una persona que a otra. Y peor aún, estoy dándole más valor a una persona que a otra basado en criterios que son puramente carnales. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero por ahí entra un rico y yo lo trato con mucha dignidad o valor, como si su dignidad y valor viene de lo que tiene. Y entonces entra un hermano pobrecito y no lo trato con la misma dignidad y valor, como si su vida no tiene el mismo valor porque no tiene las posesiones que tiene el otro o no se ve como el otro se ve. ¿Te das cuenta? No es solamente que se hacen distinciones, es que también nos estamos comportando como jueces y con malos pensamientos. ¿Ustedes saben quién es el rey ideal? Jesús. ¿Y saben lo que dice Isaías 11 sobre el rey ideal? Que él nunca emite un juicio basado ni en rumores ni en apariencias. Por lo tanto, cuando yo hago esto, me estoy erigiendo un juez con parámetros puramente carnales. Por lo tanto, estoy siendo una visión muy distorsionada de lo que es el rey que me gobierna, basado en apariencias o en rumores. Simon Kistemaker comenta esto: un juez justo no debe ser influenciado por apariencias, temores personales o prejuicios, sino solamente por el único deseo de hacer justicia. No es un pecado que pueda considerarse como insignificante. Lo que está en juego es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos de malos pensamientos. En tercer lugar, esto es grave, porque cuando hago acepción de personas, estoy menospreciando a aquellos que Dios ha distinguido. ¿Cómo así? Mira el verso 5. Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y dice el 6, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos acepción de personas, cuando tratamos con favoritismo al rico opresor, en detrimento, en menosprecio del pobre hermanito, yo estoy menospreciando a una persona que Dios ha distinguido, que la ha escogido. Y no malentiendas esto. El texto no está diciendo que Dios ha escogido a todos los pobres de este mundo, porque siempre habrá pobres que son malos. El punto del texto es que los criterios para Dios elegir no tienen nada que ver con nuestras posesiones. Dios no escoge basado en méritos, Dios escoge por gracia. Y ha escogido a pobres de este mundo. Como dice Pablo en otro lugar, en 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido a lo necio, a lo débil, a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Y oye, ¿para qué los escogió? ¿Para qué escogió a los pobres? ¿Para hacer qué? Ricos, ricos en fe, en lo que al final importa. Ricos en fe, ricos en amor y en herencia. Mis amados hermanos pobres de esta iglesia o con pocas posesiones, tú eres valioso para Jesús. Él te escogió por gracia y te ha escogido para que seas rico aquí en fe y amor y allá en herencia. ¿Y por qué en herencia? Porque Jesús es el heredero de todo y Él es hermano tuyo. ¿No es eso lo que dice la Biblia, de que Él es el primogénito entre muchos hermanos? Lo que es de Cristo es tuyo también. Así que es serio esto. Dice Henry Mahan sobre esto: como los lugares de adoración no pueden edificarse ni mantenerse sin gastos, o sea, todo lo que tenemos aquí requiere gastos, puede resultar apropiado para algunos, agregaría yo, que los que contribuyen
sean tratados con distinción. Espérate, la iglesia tiene gastos, el edificio tiene gastos, y aquel hermano que viene allá tiene papelito, y no de la de aquí, no de la verde con Benjamin Franklin. Así que a ese hay que tratarlo con distinción. Pero, dice él, si todos fueran personas de mayor orientación espiritual, los pobres serían tratados con más atención, porque ese hermano pobrecito es más rico en fe y en amor, y en herencia somos coherederos juntamente con Cristo. Y hermanos, lamentablemente, dice Mahan, eso suele ocurrir en todas las iglesias. No debería, pero sucede. Además, esto es serio, porque al hacer acepción de personas, no solamente se está menospreciando a aquel que Dios ha escogido, es que se está tratando con distinción a los ricos opresores. Miren cómo dicen los versos 6 y 7. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? O sea, que, no malentiendas, el texto no está diciendo que todos los ricos son culpables de los cargos. Siempre hubo, hay y habrá ricos que son buenos, ricos que también son ricos en fe y amor. El punto es que esos riquitos que estaban siendo distinguidos por la iglesia eran los mismos patrones que durante la semana los estaban oprimiendo y que estaban blasfemando el nombre del glorioso Señor Jesucristo que ellos veneraban. Entonces, como que aquí hay algo que no cuadra. Trato con menosprecio al que Dios ha distinguido en su gracia soberana, y trato con distinción a aquellos que menosprecian al Señor Jesús y que aplastan a sus hijos amados. Como dice Santiago en otro lugar, no debe ser así. Número 5, ¿por qué esto es serio? Porque se está quebrantando la ley. ¿Cuál ley? Yo no sé si usted ha leído Levítico, pero Levítico 19:18 dice esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira cómo dice Santiago en el verso 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Usted tiene la Biblia de las Américas, ¿verdad? Usted notó que ese versículo está en mayúscula. ¿Por qué la Biblia de las Américas hace eso? Es una nota al pie. Eso significa que en ese texto el Nuevo Testamento está citando un pasaje del Antiguo. Y Santiago está diciendo, cuando hacemos acepción de personas, estamos violando lo que dice Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que dicho sea de paso, no es solo una ley más. ¿Qué dijo Jesús de este mandamiento? Que toda la Biblia se resume a 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Y Pablo dice lo mismo, porque no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, y cualquier otro mandamiento se resume a esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos quebrantando el espíritu de la ley, estamos quebrantando el mandamiento que resume toda la Biblia. No en balde, Santiago le llama aquí la ley, ¿qué? La ley real. ¿Sabe lo que significa eso? Puede significar 2 cosas. Puede significar o la reina de las leyes, o puede significar la ley que debe gobernar a los hijos del reino. Para mí, A y B son correctas. Cuando hacemos acepción de personas, estamos pisando la ley real que debe caracterizar o que debe gobernar a los hijos del reino. Y aquí viene y alguien pregunta de nuevo, pero pastor, dígame, yo entiendo, yo sé que eso no está bien, pero ¿por qué se presenta como algo tan serio? Santiago te lo va a poner así, pero primero te lo voy a ilustrar. Ahí va el hermano Hans y va pasando por el semáforo que está frente al Bravo y al Domínico. Y el hombre hace así, mira para todos los lados, no ve nadie, ría y se mete en rojo. Y sale porque salen sin usted darse cuenta. Usted ha visto, güey, le sale un Ahmed. Y entonces el hermano Hans le dice, como es costumbre, dígame comando.
Como que ya ellos van a caer con eso. Hermano, usted fue en rojo. Hay una multa para usted. 1,000 pesos vale, yo creo. Si es la primera vez. Y él le dice, usted no me puede poner multa a mí. ¿Cómo que no? No, porque mire, yo he pasado por este semáforo 999 veces y es la primera vez que yo me voy en rojo. Y él va a decir, ¿y a mí qué me importa? Es decir, yo no te estoy juzgando en base a las 999 veces que respetaste el semáforo. Tú te fuiste una vez, ya tú eres culpable, debes pagar la fianza o el dinero. ¿Por qué esto es importante? Por lo que dice Santiago. Hay personas que creen, pero esto no es matar, esto no es robar, esto no es adulterar. Y Santiago dice, pero es parte de la ley. Y si yo obedezco todo lo demás y fallo en este, es como esa vez que me fui en rojo. Ya yo soy transgresor. Miren cómo dice los versos 9 al 11. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley. ¿Cómo qué? Como transgresores. ¿Y por qué, Santiago? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, ya se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Y yo agrego, obviamente esto es un comentario, el que dijo, no mates y no adulteres, también dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo hago acepción de personas, estoy pisando ese mandamiento. Soy un transgresor. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Una vez más, Henry Mahan comenta y dice, muchos de los que huyen de las formas externas y más obvias del pecado, resultan ser los más grandes transgresores con respecto a la actitud, al espíritu y a la ausencia del amor genuino. Yo se lo voy a decir en mis palabras. Lo que él está diciendo, y me dio miedo cuando leí esto, fue: muchos como yo, que huimos de pecados groseros externos como adulterio, robo, fornicación, etcétera, etcétera, a veces somos los más grandes culpables de los pecados internos, los que no se ven, con relación a la actitud, al espíritu y a la ausencia de amor genuino. Te digo una cosa, ¿tú no recuerdas el parámetro del juicio en Mateo 25? Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Jesús le va a decir, apártense de mí, yo nunca los conocí. Porque, Señor, yo nunca hice nada. Exactamente. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve preso y no me visitaste. El problema es que nosotros nos enfocamos en los pecados groseros y tendemos a descuidar los pecados del corazón. La acepción de personas es una violación a la ley del amor, lo que debe regir todos los mandamientos. Por lo tanto, no pensemos que somos inocentes cuando hacemos acepción de personas. Y por último, entre las razones, ¿saben por qué esto es serio? Porque cuando hacemos acepción de personas, estamos revelando un problema interno que se llama hipocresía. Te lo repito. La acepción de personas, que al final es una falta de misericordia hacia el más vulnerable, al final es un reflejo de hipocresía. ¿Ay por qué, Pato? Explíqueme eso. Te lo voy a poner fácil. Vamos a tomar el parámetro de Santiago. ¿Cuál es el parámetro de Santiago? Si tú cumples toda la ley, pero fallas en uno, ya tú eres culpable. Imagínense que a usted y a mí nos vayan a juzgar bajo ese criterio. ¿Cuál es la sentencia? Todos somos culpables, todos somos transgresores. En un punto seguro que hemos fallado. Y digo yo en uno para, ¿verdad? Como hipérbole, porque es al revés. El punto es, cuando yo me veo a mí mismo retratado a la luz de ese principio, ¿cuál debería ser mi actitud? Soy culpable. Venir ante Dios y decirle como el publicano en Lucas 18, ¿te recuerdan? Que se daba por el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí como pecador. ¿Qué es lo que pedimos cuando vemos que somos culpables? Misericordia. Y la recibimos. De hecho, mire, el creyente se caracteriza por eso.
El creyente ha recibido mucha misericordia. El creyente sigue recibiendo muchísima misericordia. El creyente seguirá recibiendo muchísima misericordia. Toda esa presa de misericordia Jesús la compró, es nuestra. Podemos decir en nuestra vida, tú puedes decir en mi vida, la misericordia ha vencido sobre el juicio, como dice el verso 3. Pero ahora resulta que no somos capaces de dar ni siquiera un chin de esa misericordia que hemos recibido. ¿Ves dónde está el problema? La hipocresía está en que yo sé que soy transgresor, yo sé que necesito misericordia, pero cuando tengo que darla a otro, específicamente al necesitado, hermano, usted y yo nos vimos así una vez. Usted sabe cómo nos vio Dios cuando nos recogió, como pobres y desventurados, dice Apocalipsis. Así estábamos, pobres en miseria espiritual. ¿Y qué hizo Dios? Nos recogió. La pregunta es, si no hacemos lo mismo, ¿qué está revelando eso sobre nuestro corazón? ¿Y qué deberíamos esperar del juez? Dice el verso 13 del capítulo 2. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú puedes decir, en mi vida la misericordia ha triunfado sobre el juicio, entonces lo menos que deberíamos hacer, o lo mínimo, es que esa misericordia comience a salir de nosotros para ayudar a otros y para aceptar y recibir a aquellos que lamentablemente suelen ser menospreciados en la sociedad. Sobre esto comento, el creyente ha sido, sigue y seguirá siendo el objeto de la misericordia de Dios. Se supone entonces que esa misma misericordia que ha recibido debería desbordarse hacia los demás, sobre todo hacia los más vulnerables de este mundo. El problema es que no siempre lo hacemos. ¿Qué revela eso de nuestro corazón? ¿Y qué debería esperar el juez? ¿O qué deberíamos esperar en aquel día que diga el juez? Así que después de haber visto qué es este mal, cómo lo ilustra Santiago y qué tan serio es, pasemos ahora a lo que Dios espera de nosotros. En el verso 12 tenemos la respuesta. Dice, así hablad y así proceded. Habla y actúa. ¿De qué manera? Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Tú sabes qué ley es esa? La misma ley que se acaba de mencionar atrás, la ley real, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de una manera magistral, Santiago le llama aquí la ley de la libertad. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay un ser más libre en este mundo que un cristiano. Somos tan libres que podemos amar aunque el otro no nos haga bien. Como le decía yo a alguien esta semana, es que yo no puedo ser amable, me dijo alguien, con esa persona, porque esa persona no ha sido amable conmigo. Y yo le dije, tú eres un esclavo. ¿Y por qué? Porque tu respuesta depende de cómo el otro se comporte. Si tú eres cristiano, tú eres libre para amarlo aunque él te odie. Como dice William Barclay, el cristiano no es una persona que se rige por las presiones exteriores de toda una serie de reglas y de normas que se le imponen desde fuera. El creyente es una persona que vive regida por la obligación interior del amor al prójimo. Hemos recibido demasiado amor y seguiremos recibiéndolo. Por lo tanto, somos libres para darlo. Y Santiago dice, vamos a actuar, vamos a hablar como que vamos a ser juzgados por esa ley. Ahora bien, ¿qué no significa eso? Ojo, eso no significa que de ahora en adelante vamos a tratar mal a los ricos. Ese no es el punto. Los ricos deben ser tratados bien. El problema aquí es que trataban bien al rico y trataban mal al pobre. Ese es el problema. Tampoco significa que vamos a tratar mejor al pobre por ser pobre. Usted sabe que ¿cómo se llama cuando usted trata mejor al rico por ser rico? ¿Cómo se llama? Acepción de persona. ¿Y usted sabe cómo se llama cuando usted trata al pobre mejor por ser pobre? Igualito. ¿Cuál fue el versículo que citamos? Levítico 19, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. 19 y 18. Mira lo que dice ese mismo texto 2 versículos atrás.
no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. El punto no es tratar mejor al pobre por ser pobre. El punto es tratar con dignidad al rico que ama al Señor y tratar con la misma dignidad al pobre que ama al Señor. No solamente porque son seres humanos creados a la imagen de Dios. Los dos son hijos de Dios y herederos del reino. Así que en general, lo que Santiago está diciendo es que nosotros somos libres para amar a todos los que aman a Dios, ricos y pobres. Y de manera particular, esto no puede pasar por alto, si de manera general el punto es, ama a todos los que aman a Dios, ricos y pobres, con la misma dignidad trátales, pero no debe pasar por alto esto. De manera particular, lo que Santiago está exhortando aquí es que la iglesia cultive un corazón misericordioso que valora como Dios valora a esos hermanos nuestros que suelen ser menospreciados. El mundo, ¿cómo juzga el mundo? El mundo menosprecia a una persona porque tiene poco o porque no se ve bien. Eso no debe ser así en la iglesia de Cristo. Deberíamos valorar a esos hermanos que son ricos en fe, ricos en buenas obras. Lo que voy a decir ahora no es fingimiento. Aquí hay hermanos que yo daría todo lo que he aprendido para vivir como ellos. Lo estoy diciendo en serio. Y no voy a mencionar sus nombres, aunque he visto algunos disimuladamente, porque no quiero que nadie se me ponga celoso. Yo a veces veo hermanos de aquí que yo digo, yo quisiera tener esa fe. Porque yo no pudiera traducir todo el conocimiento que he obtenido en una fe así. Porque ese hermano es rico, rico en fe. Y esos hermanos deben ser valorados, deben ser cuidados por la comunidad de gracia, así como Dios nos ha cuidado a nosotros. De hecho, una vez se le apareció un soldado romano, riandi infraganti, a una iglesia en el tiempo de la iglesia primitiva, años 100 al 600. Y el soldado romano pensaba que esa iglesia era rica. Él pensaba que estaba viniendo una iglesia moderna, de esas que tienen pastores que nada más piden dinero. De hecho, ahora hubiese tenido más sentido. Pero él llega a una iglesia y le dice a un diácono de la iglesia llamado Laurentino, ¿dónde está la riqueza de la iglesia? Y él le dijo, ven a ver. Y lo llevó a una habitación que estaba llena de viudas y de huérfanos y le dijo, esas son las riquezas de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que cultivemos. Amor hacia todos los que aman a Dios, ricos y pobres, pero una atención, un cuidado, una protección a esos hermanos que suelen ser menospreciados por el mundo, pero que son valorados por Dios. ¿Cómo aplicamos esto? 2 lecciones, cada una con su aplicación. Este texto nos recuerda la triste realidad de que nuestra fe en Jesús se puede ver muchas veces manchada con actitudes que son contrarias a la fe. ¿A quién le habló Santiago? Hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo, eran creyentes, pero su fe en Cristo se estaba viendo manchada por una actitud de favoritismo. Y eso no solamente pasaba en la iglesia apostólica, pasaba en la iglesia primitiva, en la iglesia medieval, en la iglesia de la Reforma, en la iglesia moderna y en la iglesia bautista de la gracia. Puede suceder también. Hay cosas que no deberían suceder entre nosotros. Y como decía hace un rato, esto no solamente por criterios de dinero. De hecho, a veces se trata dentro del hogar con favoritismo a un hijo que es más deportivo que el otro. O se nos olvidó lo que hizo Isaac. ¿Por qué Esaú era el favorito de Isaac y no Jacob? Oh, porque Esaú era el atlético, el hombre, el macho. Y Jacob era, tú sabes, que hacía los mandados, los oficios. Había favoritismo. A veces en la casa se discriminan o se tratan con favoritismo por asuntos de apariencia. Mis hermanos, no hay que ser un genio de la NASA para darse cuenta que Labán trataba mejor a Raquel por ser linda que a Lea, que era Bica. ¿Usted se acuerda? Jairo nos habló de eso recientemente. A veces favoritismo dentro del aula. Porque simple y sencillamente este estudiante es más inteligente y más capaz que este. Entonces lo voy a tratar con una distinción mayor en detrimento del otro. Una vez un estudiante
me vino a traer una queja. Un profesor hizo esto y yo le dije, ¿tú te acercaste? Sí, pero no me oye. Sin embargo, cuando se lo dice fulano, lo oye. Eso es una realidad. Lamentablemente, eso no solamente se da en la iglesia, se da en la casa, se da en el colegio, se da en la universidad, se da en el trabajo. Saludos especiales a los más dadivosos. Hermano, aquí tenemos un ministerio de bienvenida. Dele la bienvenida a todo el que entre por ahí. Sí, dele la bienvenida con mucho afecto a ese hermano que dona mucho. Pero también dáselo al hermano pobrecito, porque a los ojos de Dios son ricos iguales. Ricos en fe y en amor. A veces favores especiales a los más famosos. Les digo un cuento, una historia entre nosotros. Me va a dar vergüenza, sí. Una vez yo estaba en mi oficina y recibo una llamada y veo el nombre, Pastor fulano de tal. Y yo le respondo ahorita. Y yo había leído este texto. Y yo dije, ¿y si hubiese sido Sujel, tú se lo coges? Claro que lo iba a coger. ¿Y si hubiese sido Miguel, se lo coge? Sí. Si hubiese sido Arroyo, lo coge. Mis hermanos se dieron cuenta. Uno se ríe y todo. Pero yo dije, eso es acepción de personas. Hermano, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Total, era para decirme que me quería mucho. ¿Tú estás oyendo? Y que el sermón del domingo lo había ministrado. A veces una adopción discriminatoria por asuntos étnicos. No se me ofenda a nadie. Pero si es rubito, ojos azules y más si anglosajón, ese sí. Pero si es de color, o si es piel roja, o si es amarillo asiático, ese no. Yo conozco hermanos en Estados Unidos que precisamente conscientes de esa realidad solamente adoptan lo que suelen ser más menospreciados. Y yo diría, ¿eso los hace mejores? No, eso significa que han recibido tanta misericordia que quieren dársela al más menospreciado. Pero lamentablemente así funciona. Así que, amado hermano, que algo sea común no significa que sea bueno y aceptable. La acepción de personas es común, pero no debe ser tolerada en mi vida ni en la iglesia. Es contraria a la fe. Por lo tanto, vamos a admitirlo, que de alguna manera u otra hemos sido culpables de esto. Vamos a arrepentirnos, vamos a desarraigar ese mal, esa mala hierba, y vamos con la ayuda del Espíritu de la palabra a cultivar un espíritu amoroso hacia todos, ricos y pobres. Y en segundo lugar, este texto nos da muchas razones, ustedes vieron, para nosotros evitar la acepción de personas y tratar a todos con el mismo amor. Pero yo te voy a recordar 3. ¿Por qué valorar a todos igual? Primero, porque Cristo es más glorioso que todas las riquezas de este mundo. Verso 1. Segundo, porque Dios valora sobre todo la fe y el amor de los suyos, sean ricos o pobres. Y tercero, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la aplicación? Lo que necesitamos, amados hermanos, es que la belleza de Cristo, la belleza de su gloria, me cautive tanto que yo me vuelva ciego a la gloria de las riquezas de este mundo. Yo lo que necesito es valorar tanto la riqueza que hay en Cristo, que todo el que entre por ahí, que tenga fe en el mismo Cristo, yo le trate igual. Que su gloria para nosotros sea más importante que la gloria de las riquezas. Vivamos entonces para conocer a ese Cristo glorioso y para contemplarlo. Mira, si el Cristo glorioso entra por ahí, Él está aquí por su Espíritu. Pero si Jesús entra aquí ahora mismo de manera presencial, visible, en toda su gloria, todas las diferencias van a desaparecer en ese momento. Por eso es lo que necesitamos hacer, enfocarnos tanto en Él, que nos olvidemos de las diferencias. Necesitamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, de tal manera que yo empiece a valorar lo que Dios valora. ¿Sabe lo que Dios valora? No tanto el dinero, eso se queda aquí, mi hermano. Tú puedes estar pudriéndote en dinero, pero la caja de muertos no tiene bolsillo. Y lo que va a permanecer para siempre, lo que se va contigo, no son los tesoros de este mundo. Son las buenas obras que tú hiciste por fe y por amor a Cristo. Eso se va contigo. Por lo tanto, expongámonos a la palabra que ilumina nuestra mente. Y además, como se decía, la misericordia triunfa sobre el juicio.
hemos sido el objeto de la gran misericordia de Dios. Vivamos entonces para derramar esa misericordia hacia todos, pero de manera particular a aquellos que suelen ser menospreciados. En conclusión, la acepción de personas no debería tener lugar ni en mi vida, ni en la tuya, ni en la iglesia de Cristo. Es contraria a Dios Padre, que escogió a lo necio, a lo débil y a lo vil del mundo. Es contraria a Dios Hijo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que Dios Hijo se hizo pobre y vino aquí a anunciar el evangelio a los pobres. Él se hizo pobre para enriquecerte y a mí también, ricos en buenas obras y ricos por la herencia de gloria. Es contrario al Espíritu Santo, que derrama el amor de Dios sobre todos aquellos que una vez fueron enemigos, pero que ahora han sido reconciliados con Cristo. Y amado amigo, quiero decirte esto: si fuéramos a resumir el evangelio en base a lo dicho hoy, el evangelio es esto. El evangelio es la buena noticia de cómo nuestro glorioso Señor Jesús se hizo pobre para enriquecerte. Se hizo pobre y vino a ofrecerte un reino. Vino a ofrecer un reino de gloria para todos aquellos que creen en Él. No importa cuál haya sido tu clase social. Esta es la buena noticia del evangelio, de que todos aquellos que creen en Él, aunque sean pobres aquí materialmente, son ricos en fe, ricos en amor y ricos en gloria. Así que quiere el Señor que tú hoy salgas de aquí diciendo: yo soy pobre espiritual. Pero la Biblia dice que los que ven su pobreza espiritual alcanzarán la misericordia de Dios. Sal de aquí invocando el nombre del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta porción. Nosotros confesamos lo que ya tú sabes. Hemos sido confrontados, hemos sido pesados y hemos sido hallados faltos. Pero nosotros volvemos a ti, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Volvemos a ti porque sabemos que Cristo pagó por toda esa misericordia que tú has tenido, tienes y tendrás para con nosotros. Oh Señor, te rogamos, como se hablaba hoy en escuela dominical y ahora en la prédica, que esa misericordia que hemos recibido de ti pueda rebosar en nuestras vidas para extenderse hacia aquellos que nos rodean, que suelen ser menospreciados, como los pobres, las viudas y los huérfanos. Recuérdanos, oh Señor, que una vez fuimos pobres y desventurados espiritualmente y tú nos recogiste. Gracias por esos hermanos de esta iglesia que a pesar de ser pobres materialmente son ricos en fe y nos han edificado. Oh Padre, gracias por ellos y te rogamos, ayúdanos a nosotros a cuidarlos, a valorarlos, a protegerlos, a tenerlos en alta estima y a verlos como tú los ves. Te rogamos también por los que no son creyentes que están aquí. Sálvalos, oh Señor. Sálvalos de su pobreza espiritual y atráelos a Cristo. Porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.